Buenas noches, gracias por asistir a esta conferencia. Vamos a conversar sobre las naves industriales con estructura de acero. Para eso voy a compartir mi pantalla. Eh, Espero que me estén viendo. Eh, Vamos a hablar sobre la guía técnica número 1 del ICCA. La nota de rigor: el ICCA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia. Lo tratado en ella refleja solo la opinión del autor, en este caso yo. El contenido de este documento es informativo y debe ser usado como una guía, preferiblemente por profesionales debidamente capacitados en el tema. Realmente esto lo que se trata es de hacer un compendio de los pasos a seguir para ejecutar una buena guía, una buena estructura de acero para nave industrial. Esta guía fue dirigida por mí y tuvimos los siguientes autores de capítulos: Rodrigo Delgado, la ingeniera Olga Lucila Marín, el ingeniero Luis Eduardo Yamín, el ingeniero Álvaro Hurtado, el ingeniero José Ignacio Huertas, el ingeniero Juan David Gómez y el ingeniero Carlos Alberto Rizo. Gracias a ellos por su participación. Y tuvimos como revisores a los profesores ingeniero Gabriel Valencia, Gilberto Areiza y Luis Garza. También muchas gracias por su tiempo y por su revisión. La guía la hemos dividido en 19 capítulos, tratando de ordenar más o menos cómo debería ser el proceso para la construcción completa de una nave industrial. Vamos a tratar brevemente cada uno de estos aspectos. Como les decía, esto es una guía, esto no es un texto, es una guía práctica y resumida para que hagamos un manejo adecuado de una estructura de acero para una nave industrial. Y empezaremos por la definición. Una nave industrial a las que se refiere este documento son construcciones, en este caso con estructura de acero de un solo piso, o sea que solamente tienen techo, generalmente de tejas o paneles livianos. Habitualmente tienen grandes luces y grandes alturas, pero también podría aplicar a construcciones de menor tamaño. Desde el punto de vista de consideración de nave industrial, el MBMA tiene una recomendación cuando existen mezanines, y es que tenga máximo el 25% del área de la nave, aunque también este concepto ha cambiado un poco porque se tiene en cuenta más bien ahora es el peso muerto el que genera sismo, y puede estar entre el 25 o el 33% del peso muerto para considerarlo o para seguirlo considerando como nave industrial. Si superamos esa cifra, ya tocaría considerarlo como una edificación y darle tratamiento de otra forma. Básicamente esto es un mezanín, una construcción de un entrepiso con un área no muy grande y que puede adosarse perfectamente a la nave industrial sin que cambie sus clasificaciones en cuanto a normas. Materiales. Básicamente están hechos con los mismos materiales que cualquier otra estructura de acero. En el reglamento NSR10 están en el F215, y se debe cumplir esos materiales para el acero, los pernos, las tuercas y las arandelas, además de las soldaduras. Todo debe estar acorde con el reglamento mencionado. Cualquier material que no esté listado en estos puntos no debe ser utilizado para construir naves industriales ni ningún tipo de estructura de acero. Entonces están los aceros permitidos, están en el punto A, los aceros, la tubería estructural, las planchas, las barras planas y las láminas. También están los materiales para los pernos, las arandelas y las tuercas. No puede ser cualquier perno el que utilicemos, tienen que ser de los que están aquí listados en el reglamento.
y también para las barras de anclaje. No cualquier acero sirve o pues debe ser utilizado para barras de anclaje, puesto que no conocemos adecuadamente su comportamiento. Estos materiales son, digamos, los permitidos porque han sido los estudiados, eh, y los otros no es que no sirvan, simplemente que no han sido eh, estudiados adecuadamente, por lo cual no se recomienda. Los certificados de productor constituirán suficiente evidencia de conformidad con los estándares. O sea, básicamente los certificados de calidad avalan que la calidad del material es adecuada. La soldadura también de acuerdo con el punto mostrado. Las naves industriales hace muchos años, cuando había limitaciones de materiales, se construían de la forma en que muestra la foto. Estas fotos son de hace más de 50 años, donde en nuestro país lo que se hacía era la celosía, básicamente porque perfiles laminados o planchas no se conseguían. Entonces, básicamente lo que se hacía era solo estructuras de celosía. Ya entrando en materia, miraremos las cargas y las combinaciones de cargas para las que deben ser diseñadas las naves industriales. En el título B de NSR figuran las cargas para las cuales deben ser diseñadas y las combinaciones. Eh, Un ejemplo de avalúo de cargas para una estructura de una nave industrial para un techo tiene en cuenta una carga viva de techo que, dependiendo de la pendiente, puede ser 35 o 50 kilos por metro cuadrado. Una carga de granizo si la ubicación geográfica de la construcción está por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, puede ser 50 o 100 kilos por metro cuadrado. Y una carga muerta que tiene pues en cuenta la carga permanente, en este caso una teja trapezoidal de UPVC. Va a haber unos paneles solares, unas luminarias y una red contra incendio, lo cual da una cantidad de 35 kilos por metro cuadrado de carga permanente más el peso propio de la estructura. En cuanto a las combinaciones, pues básicamente son las mismas utilizadas por el método LRFD. Aquí en algún momento habrá, pues digamos, una revisión en cuanto al punto de que cuando haya paneles solares, en algunas normas internacionales dice que en las zonas donde están los paneles solares podría omitirse la aplicación de la carga viva porque las dos al tiempo pues no pueden estar. Algún día en nuestro reglamento tendrá también esa posibilidad, al igual que la combinación cuando se involucra la carga viva de techo con la presión del viento. No deben ser simultáneas. También en algún momento nuestro reglamento contendrá esa posibilidad. Siempre debe haber juntas de dilatación, es una de las condiciones de servicio que más adelante se listan, pero las juntas de dilatación pues son convenientes por daños en las fachadas, en los cerramientos. Se recomienda que no haya construcciones continuas de más de 100 metros sin juntas de dilatación. Esto garantiza un buen comportamiento. Las juntas de dilatación normalmente requieren una separación entre 25 y 50 milímetros. Y para lograr ese objetivo, pues lo recomendado es construir un doble pórtico en el sitio de la junta, aunque también existen otras posibilidades para lograrlas. Existe un documento de referencia que es del profesor Gabriel Valencia y también existe uno por el reporte 65 de Federal Construction Council. Básicamente lo que muestra una junta de dilatación en cualquier construcción es más o menos esto. Y ya en un edificio de acero, en una nave industrial, es como se muestra aquí en la imagen, hay un doble pórtico y aquí pues habrá un elemento que permita que las dos estructuras trabajen independientemente. Aquí en una nave industrial que tiene mezanín también se construyó doble pórtico.
Vamos a hablar de un tema muy importante en toda estructura, que son los sistemas estructurales que deben tenerse en cuenta. Nosotros antes, en nuestro reglamento antes de 2017, teníamos un inconveniente con las naves industriales porque no estaban debidamente clasificadas. A partir de esa revisión en las tablas A3 del título A, se corrigió o se adicionó qué sistemas estructurales son permitidos para las naves industriales y en dónde pueden ser utilizados, en qué zonas geográficas del país pueden ser utilizados. Los sistemas más comunes para naves industriales son los pórticos resistentes a momento, básicamente en el sentido transversal, y en el sentido longitudinal los pórticos con riostras concéntricas, aunque uno y otro pueden ser utilizados también en los otros sentidos. Por decir algo, en algún momento podemos utilizar pórticos resistentes a momento en los dos sentidos. Por funcionalidad, a veces no es posible poner riostras porque hay salida para los muelles de carga, entonces las riostras estorban y debemos utilizar eh, pórticos resistentes a momentos en los dos sentidos. Básicamente esta es la configuración a que hago referencia. En el sentido transversal, como ustedes pueden ver aquí, está un pórtico resistente a momento, y en el sentido longitudinal son pórticos con riostras concéntricas, en este caso, pórticos arriostrados concéntricamente. Aquí podemos ver en el sentido longitudinal lo más utilizado. Como les decía, cuando en las salidas hay puertas para muelles o alguna limitante que impida que se puedan poner las riostras, se pueden utilizar pórticos resistentes a momento en ambos sentidos. En este caso específico, cada determinadas luces existe un pórtico resistente a momento. Aquí está el detalle. Y en esas columnas se hicieron en sección cruciforme para darle mayor rigidez al pórtico en el sentido longitudinal, y esta es la conexión a momento, un end plate a nivel intermedio y a nivel superior que garantiza el pórtico mencionado. Aunque normalmente, como les digo, lo que se utiliza es esto, pórticos resistentes a momento en el sentido transversal y en el sentido longitudinal, arriostrados concéntricamente. Infortunadamente, no son respetados ni en naves industriales ni en otros muchos tipos de estructuras las configuraciones o los sistemas estructurales. Y podemos encontrar construcciones en las ciudades donde debería haber un control estricto de todo tipo de construcción, obras como esta es una estructura, y a foto la tomé aquí en Cali, donde podemos ver pues que la configuración del pórtico es bastante eficiente, no existe un detallado adecuado, pero además en el sentido longitudinal pues pusieron ahí aleatoriamente y de forma desordenada unas diagonales que no llegan al piso, que no llegan arriba, y pues eso no corresponde con ningún sistema estructural, ni en el sentido transversal ni en el sentido longitudinal. Lo mismo ocurre con esta estructura. Esta foto la tomé en Popayán, donde infortunadamente aquí pues es un sitio donde juegan fútbol. En el otro que les mostré ahora en Cali igual, donde no existe ninguna configuración en ninguno de los dos sentidos de la estructura y son estructuras de alto riesgo, no tienen un adecuado comportamiento ante fuerzas horizontales. Digamos que para fuerzas de gravedad están allí, pero en determinado momento son altamente vulnerables para una solicitación horizontal. Y pues también han en algunas partes construido estructuras de naves industriales directamente apoyadas sobre los racks de tuberías, perdón, los racks de cargas de almacenamiento. Esto no está contemplado en ninguna norma de construcción, en NSR no está contemplado, y también es, digamos, una construcción que no ofrece seguridad estructural, que es lo que
se pretende siguiendo las normas. De hecho, tienen pues publicidad, esto es tomado de la internet, esto está libre en la internet y hablan de los ahorros en este tipo de construcciones, que solo necesita un piso, no necesita obra civil, o sea, no necesita cimentación, puede ser cualquier rack, no importa si es sismo resistente o no, y no requiere licencia de construcción. Realmente esto es un atentado a la seguridad de las construcciones y pues debería estar pues controlado de alguna forma para evitar que el común de la gente que no tiene por qué saberlo opte por estas posibilidades. Digamos que unos racks adecuadamente planteados, sismorresistentes, porque son, valga la aclaración, son como edificios a escala, eh, debe tener pues una configuración estructural adecuada, riostras concéntricas en un sentido, pórticos resistentes a momento de forma adecuada en el otro, y están contenidos dentro de una nave industrial de cualquier tipo, pero no pueden o no deben hacer las dos funciones. Entonces, la verdad es que cada uno debe cumplir con su función y no podemos mezclar para supuestamente ahorrar dinero. Vamos a ver los requisitos sísmicos para las naves industriales. Es importante resaltar que las naves industriales tienen un comportamiento dinámico particular, diferente al de los edificios convencionales, lo que llaman en NSR las edificaciones. En nuestro reglamento, por alguna razón, para mí extraña, se refiere a edificaciones a las que tienen como uso principal la habitación u ocupación por seres humanos. Digamos que es una definición bastante particular que no tiene en cuenta otra serie de características de la estructura. Y desde ese punto de vista, pues supuestamente tienen un comportamiento particular, tienen unas cargas muertas importantes y en contraposición con las naves industriales que tienen unas grandes luces y bajas cargas muertas, pues las estructuras se comportan ante solicitaciones por sismo de una manera muy diferente, por lo cual debe tener una clasificación y un manejo diferente. Por esta razón, son clasificadas como no edificaciones similares a edificaciones, non-buildings structures similar to buildings, según el ASCE. El ISC, en el alcance de sus provisiones sísmicas en 2016, claramente dice que las construcciones diferentes de edificaciones similares a edificaciones no necesariamente deben cumplir con los requerimientos de las provisiones sísmicas de estructuras para edificaciones. Claramente están eh, resaltando el comportamiento diferente, por lo cual dicen que el ISC 341 no debe ser el reglamento aplicado, sino el ISC 360, que equivale al título F2 de NSR. Y en su tabla 1541 clasifica los sistemas de resistencia sísmicos, básicamente los que hablamos, los PRM y los PAC, con requisitos siguiendo 360 y sin limitaciones de altura en cualquier zona de amenaza sísmica. Eso es un dato muy importante que sirvió de base para que NSR, el 5 de junio de 2017, hiciera unas anotaciones en la tabla A3 y permitiera que se usen los PRM y los PAC con desempeño mínimo, con unos valores bajos de R y omega, y solamente con detallado de F2, o sea, ISC 360. No tenemos que, para el diseño de naves industriales, ir a ISC 341 o F3 en Colombia. Desde ese punto de vista, podemos usar secciones transversales
compactas según F2, no sísmicamente compactas, sino compactas según F2, no compactas e inclusive esbeltas para los elementos principales o los que forman parte del sistema principal de resistencia sísmica. Ya teniendo claro estos puntos de inicio, vamos a hacer, pues digamos, un procedimiento básico para el diseño de una nave industrial. Después de que el plano arquitectónico o mecánico está listo, lo primero que debemos hacer es una adecuada valoración de las cargas, tanto gravitacionales como ambientales. O sea, las ambientales son el viento y el sismo, básicamente. Y si llevan o no puente grúas. Después de hacer el avalúo de cargas, seleccionamos un sistema estructural de los permitidos por la norma en A3, en la tabla A3, y pues lógicamente van de la mano con su valor de R y omega. Se determinan unos desplazamientos aceptables de acuerdo con el uso que vaya a tener la estructura. Vale la pena resaltar que para construcciones de un piso no hay límites de deriva, pero podría haber otro tipo de limitaciones de acuerdo con el uso específico de esa construcción. Se desarrolla el modelo computacional si es que se va a hacer un análisis de computador o se puede hacer inclusive manualmente. Una nave industrial regular es muy fácil de analizar. Se realiza pues los análisis para las cargas y las combinaciones que conversamos al principio. Se verifican los desplazamientos que pusimos como límite y se diseñan los elementos y sus conexiones, tanto los principales como los secundarios. Hablamos entonces que básicamente los sistemas estructurales para naves industriales son los pórticos resistentes a momento con un valor de R sub 0 de 1.5 y un omega de 1 y que deben cumplir el detallado de F2. Y los PAC igual. Esto lo encontramos en este gráfico y está clasificada en las tablas A3 de NSR que debe ser consultada siempre al inicio de cualquier construcción. Son estas tablas que están aquí, las he resaltado para que sepamos dónde están y le hemos hecho un zoom, donde se muestra claramente que a partir de la revisión que les comenté, para un sistema de pórticos resistentes a momento, se permite hasta 20 metros de altura, con requisitos de detallado de F2 con un R de 1.5. Son permitidos en todas las zonas de amenaza sísmica en el país. Y lo mismo los pórticos arriostrados concéntricamente. Antes solamente estaba en no se permite, la nota 5 salió en la revisión y aquí dice claramente que también son aceptados o pueden ser utilizados en edificios hasta 20 metros de altura, tipo naves industriales, solamente con F2. Vale la pena decir por qué es que insistimos tanto en que solo F2 o ISC 360. Cumplir con los requisitos de F3 o ISC 341 tiene unas condiciones bastante estrictas para las secciones, que vamos a ver ahora en unos gráficos donde hay que cumplir unos requisitos de compacticidad sísmica y además unos requisitos de conexiones precalificadas y otra serie de condiciones que no amerita sean cumplidos por una nave industrial. Vamos a ver un video muy interesante donde se ve claramente lo que le sucede a una nave industrial en un sismo. Como les decía, para el común de las naves industriales, que son edificaciones de un piso,
no hay límites de deriva. Vamos a ver este video, dura como 5 minutos, vale la pena que le pongan bastante cuidado. Se trata de unas pruebas que hizo el MBMA de naves industriales a escala, donde le aplican varios niveles de sismo y se puede ver el comportamiento de ellas. While the specimens are large enough to be buildings on their own, some 20 by 60 by 20 feet high, they only represent a section, or bay, of what could be much larger buildings. The first specimen will represent a common, archetypical, single-story, lightweight metal building. The second specimen will represent a metal building with tilt-up concrete walls. The mass of the walls, more than 10 times heavier than the entire metal framing, creates substantial forces on the structure during an earthquake. The third and most complicated specimen will represent a structure with a mezzanine or second level. Current codes do not adequately address this design. This configuration presents complex loads with the weight of the mezzanine in the middle of the columns and heavy tilt-up wall loads at the other end, like motions. Each specimen is thoroughly instrumented with a variety of sensors to measure strain, displacements, and accelerations that will describe how the structure is behaving under the influence of the seismic loading. Each test is derived from an actual seismic event: the Chi-Chi earthquake in Taiwan, the Landers, Loma Prieta, and Northridge earthquakes. And finally, the design basis and maximum considered earthquakes are derived from the magnitude 6.5 Imperial Valley earthquake of 1979 and reused. A maximum considered earthquake, or MCE, is an extremely rare event that statistically won't happen but once in 2,500 years. It is 50% more powerful than the design basis earthquake. The goal of the building codes and the structural engineer is to produce a building design that can withstand a maximum considered earthquake without collapse. It may be severely damaged and ultimately condemned, but it will have maintained life safety of the occupants. 5 Imperial Valley earthquake of 1979. The structure performs well, showing how the steel frame works to absorb and dissipate the forces created by the earthquake motions. Once again, the ability of steel to absorb large amounts of energy is evident. The beams buckle and distort under the extraordinary loading, dissipating energy throughout the structure. But even with previously failed beams, the structure remains standing. Only after the phenomenal forces of a record 3 times more intense than the original overall, the test sequence begins. The design basis record is applied. This is a quake that doesn't happen but once in 475 years. The dynamics created by the heavy wall loads are clearly evident. As predicted, the intense loads cause a buckle in the roof beam, but the structure remains intact. The structure is readied. This specimen has both a heavy concrete wall at one end. The team is ready to test the structure with the design basis earthquake. Ready.
The deformations at the panel zones increase, the intense forces causing them to distort as the structure absorbs and distributes the energy of the quake motions throughout the frame. The panels endure repeated cycles of severe deformation, yet the well-designed structure remains intact despite the phenomenal intensity of the quake motions. El video completo lo pueden encontrar en YouTube, vale la pena que le dediquen un tiempo a estudiarlo. Como pudimos ver y como lo sabemos, las fuerzas sísmicas son fuerzas inerciales proporcionales a la masa de las construcciones y pues, la masa de una nave industrial es bastante menor que la de un edificio convencional. Estamos hablando de valores del orden de 50 a 60 kilos por metro cuadrado versus 500, 600 kilos por metro cuadrado de carga permanente de un edificio. Y además, como les decía, las configuraciones, las luces, las alturas de columnas son bastante diferentes, por lo cual digamos que no es lógico obligar a que se cumplan los mismos requerimientos que para los edificios. Ya lo vimos claramente. Ya vamos a hablar entonces de los componentes de una nave industrial y vamos a empezar con los elementos principales, después hablaremos de los secundarios y de las conexiones. Los principales básicamente son los pórticos, que están conformados por las columnas, las vigas, riostras y sus conexiones. La separación entre pórticos define la luz de las correas y pues digamos que esta configuración básicamente va de acuerdo con la experiencia del ingeniero diseñador y las necesidades particulares de la nave a construir. Los pórticos son los responsables en general de la estabilidad por fuerzas verticales y horizontales, o sea, las gravitacionales y las ambientales. Como les decía, están confirmadas por las columnas, las vigas, vigas de amarre, riostras y sus conexiones. Y son las que tienen la configuración de pórticos resistentes a momento o arriostrados concéntricamente. Normalmente se usan de desempeño mínimo, luego, como hemos hablado todo el tiempo, solo requisitos de F2. El cálculo estructural puede ser realizado de forma bidimensional, normalmente cuando las naves industriales son regulares, ustedes pueden hacer pórticos planos en cada sentido y es bastante aceptado el grado de precisión que se logra. Pero cuando tenemos alguna irregularidad en planta, pues es posible que sea indicado más bien hacer un análisis tridimensional. El tipo de perfiles utilizados para las columnas básicamente son perfiles I o perfiles H. ¿Por qué razón? Porque básicamente las columnas están solicitadas por flexión con compresión. Eventualmente pueden ser secciones cajón o cruciformes si se requiere pórticos resistentes a momento en ambos sentidos. Las columnas pueden estar empotradas o articuladas en la base de acuerdo con las luces, con la altura de columnas y con la preferencia del ingeniero diseñador. Es una decisión estructural y ambas opciones, de acuerdo con la necesidad particular, son adecuadas. Cuando se utilizan articulaciones, la cimentación es algo más simple, más sencilla. Cuando se utiliza empotramiento en las columnas, pues ya la cimentación debe ser algo más robusta para que garantice esa condición. Les hablaba de los requisitos para edificios y para naves industriales de acuerdo pues con la norma, y en la parte izquierda vemos una columna bastante compacta, o sea, los espesores que se requieren para un edificio, aunque esta es una columna bastante gruesa, pues son bastante diferentes a los de las naves industriales. Las naves industriales no deben cumplir los criterios de compacticidad que les decía, o sea, la relación ancho-espesor
del patín y del alma, no son indispensables en naves industriales, pero sí son indispensables en una edificación. Entonces, eso es una diferencia importante que la pueden ustedes ver en estas dos imágenes. Les decía que las columnas de las naves industriales pueden ser perfil I, o sea, de ala no muy ancha, o perfil H, que son de ala ancha. Eso tiene que ver con la distancia que ustedes pueden poner para los elementos estabilizadores. Vi en alguna construcción una columna para una nave industrial con esta sección y la verdad me causó bastante admiración porque es una columna que más bien parece para un edificio, yo no sé de cuántos pisos, donde pues aparte de que va a ser rellena de concreto, tiene una cantidad inmensa de conectores de cortante y bastante refuerzo longitudinal. La verdad no entendí para qué todo eso para una nave industrial que tenía 30 metros de luz y separación entre los pórticos del orden de 9 metros. A veces, digamos, confundimos los criterios y cometemos errores de este tipo que pues realmente no son errores de estabilidad ni riesgo de colapso, pero sí son errores económicos. Aquí tenemos la construcción de una columna cruciforme para formar pórticos resistentes a momento en ambos sentidos, o a la derecha tenemos las columnas de sección cuadrada rectangular. Las vigas de los pórticos, que hacen las veces pues también en algunos las cerchas, en este caso vamos a hablar de vigas pórticos, son normalmente perfiles I, por lo que están sometidas básicamente a flexión y la sección eficiente para flexión es la sección I. Cuando se trata de luces hasta de 20 metros pueden ser perfiles laminados. Cuando ya son más de 20 metros vale la pena pensar en perfiles armados a partir de lámina con alturas variables, anchos de patín variables y espesores que pueden ir cambiando a lo largo de la viga. Vale la pena tener en cuenta las medidas comerciales de las planchas de las cuales salen estos perfiles. Básicamente vienen de 6 metros y a veces de 12 metros y con anchos básicamente de 2,40 o de 1,80. Desde ese punto de vista vale la pena que se planee usar dimensiones de almas y alas o patines submúltiplos de 2,40 o de 1,80 para evitar el desperdicio. Eventualmente, las vigas pórtico deben ser sección cajón cuando por buenas prácticas de manufactura se requiere. Y cuando las luces son bastante grandes, se pueden utilizar cerchas básicamente pues formadas por perfiles tubulares o por perfiles H, y para aporticar en el sentido transversal deberían tener conexión los dos cordones a la columna. El cordón superior y el cordón inferior deben estar conectados a la columna para aporticar. Si no tiene brazo la columna, la cercha, perdón, pues básicamente es una condición de articulación y eso obliga a que las columnas sean empotradas en la base. Esta es básicamente una sección transversal de una viga pórtico. Infortunadamente también se encuentran casos como este, donde cualquier perfil lo ponen como supuestamente una viga pórtico. Ahí podemos ver un perfil doblado en frío con unas platinas extrañas cada determinada distancia. Y aunque eso está en pie y no tiene ninguna configuración, pues es una construcción de alto riesgo. A veces no tenemos en cuenta el punto de vista de construcción y algunos diseñadores especifican cerchas con unas alturas intransportables. En este caso específico podrán ver que estamos hablando de una cercha que tiene más de 4 metros de altura en esta zona y eso obliga a que sea construida
en la obra, porque no hay cómo transportar un tramo de 12 metros de una cercha de este tipo. Y con la luz que tiene, que ustedes vieron que no es muy grande, perfectamente hubiera podido hacer una sección de menos de 2,40, que es lo transportable en nuestras carreteras. Las vigas pórtico, al igual que las columnas, deben estar estabilizadas ante el pandeo lateral torsional en el patín que queda libre. Esos estabilizadores se llaman tornapuntas normalmente en el medio, y pues la separación entre ellas define la longitud sin soporte del patín comprimido. En los extremos de las construcciones es importante poner alguna estructura que garantice que los puntos donde llegan las correas son puntos estables, sobre todo para el patín superior, para garantizar que la longitud sin pandeo, perdón, la longitud estable al pandeo lateral torsional es la separación entre ellas. De no existir estos elementos diagonales continuos, pues el conjunto viaja, y pues la longitud sin soporte lateral es la que está marcada por la separación de las riostras horizontales o contravientos. Aquí pueden ver en esta construcción que en el extremo está esta viga que garantiza que cada uno de estos puntos es estable y estabiliza a todo lo largo el patín comprimido de los pórticos. En el sentido longitudinal, las conexiones normalmente son articuladas porque estamos hablando de pórticos arriostrados concéntricamente. Las vigas de amarre son articuladas. Aquí podemos ver el caso de vigas de amarre de sección tubular rematadas por una platina, y aquí a la derecha con perfiles H. Básicamente esta es la alzada de lo que les indico. Todas las conexiones son articuladas y es conveniente que sean empernadas para facilidad de montaje. También existe pues, lo que no se debe hacer. Vale la pena mostrar lo que no se debe hacer. Vamos, un tipo de construcción donde no hay ningún detallado ni ninguna forma de transmisión adecuada de las solicitaciones, o como en el caso de la derecha, donde ni siquiera existe la viga de amarre y mucho menos pues los módulos arriostrados. En este caso, esta pobre columna en el sentido transversal pues está emboladizo, por lo que ven que aquí no hay brazo en esta cercha, si se puede llamar así, y en el sentido longitudinal igual. Por ende, esta columna está trabajando en voladizo o en péndulo invertido en ambos sentidos. Las riostras que complementan el pórtico arriostrado concéntricamente en conjunto con las vigas de amarre, normalmente son articuladas también en sus extremos y tienen básicamente el mismo tipo de conexión que las vigas de amarre. En este caso, que son tubulares, básicamente una platina de cierre y una platina perpendicular, que es la que se vincula a la cartera de recibo. Las riostras trabajan a tracción o compresión, por lo cual pues un perfil tubular es recomendado. Un perfil H podría ser también una opción, aunque pues para una nave industrial normalmente es un perfil bastante pesado. Puede ser un perfil tubular cuadrado o circular. También pues hay ideas de aparente ahorro. Inventan riostras a partir de doble perfil doblado en frío, con una fabricación bastante eficiente y con unas conexiones o con una junta soldada dudosas, y pues también con un detallado en la conexión bastante
dudoso. Los elementos secundarios, que también son muy importantes en una nave industrial, básicamente están encabezados por las correas, que son los elementos más repetitivos en una nave industrial. Después están los tensores rectos o tirantes, que le llaman en muchas partes, que son realmente los estabilizadores de las correas. Están los tensores oblicuos, los entramados, los tensores de continuidad en el caballete, las tornapuntas, que como hablamos ahora son los estabilizadores del patín comprimido de la columna o de la viga del pórtico, y los contravientos, que son las riostras en el plano, las riostras horizontales en el plano de la cubierta. Las correas son los elementos estructurales que reciben directamente el techo y por ende reciben directamente la carga. Son elementos muy importantes, son repetitivos, por lo cual su diseño debe ser bastante estricto. Es importante dedicarle un tiempo importante a definir el tipo de correa que vamos a utilizar. Básicamente se usan articuladas en los extremos, pero también algunas preferencias de darle continuidad sobre los apoyos. Puede bajar algo el peso, pero pues, puede complicar el montaje. Básicamente son correas, las correas están entre 6 y 10 metros de luz. Pero pues puede haber luces mayores. Las secciones que se utilizan básicamente es el perfil doblado de lámina doblada en frío, que le llaman perlín. El perfil tubular rectangular, debe ser rectangular, no cuadrado, no tiene sentido porque trabaja a la flexión. La canal laminada y los viejos perfiles de celosía, que eran el tipo canasta, formada por 3 varillas longitudinales y unos aros, unos estribos. Y la celosía, perdón, convencional, de un ángulo arriba, un ángulo abajo y Bs de varilla. En otros países como en Estados Unidos, pues los joists son también utilizados como correas. Los venden a la medida y de varias dimensiones, y pues esto normalmente lo ponen con ángulo. Pero en nuestro país, pues básicamente este tipo de construcción es artesanal, con algunas excepciones. Ahora debe haber proveedores que los ofrecen para viguetas, básicamente, de entrepiso. Las correas, como les decía, normalmente son articuladas en los extremos, por lo cual si es un perfil cerrado, tiene una placa de cierre y una placa perpendicular para la fijación al portacorrea, o directamente perforado si es un tipo perlín, directamente perforado en su alma para la unión al portacorrea. Aquí podemos ver los perfiles doblados en frío, tipo C o tipo Z. Y las correas en tubular rectangular, tubular de fábrica, no tubular formado por 2 perlines, porque esa sección tiene bastantes peros desde el punto de vista estético y funcional. ¿Cuándo utilizar una u otra? Depende de la capacidad de carga de la teja. Vamos a ver ahora que las tejas deben ser diseñadas, porque son los elementos que reciben la carga externa, ya sea cargas adicionales como la carga viva o el viento. Entonces ellos tienen que tener una capacidad de carga, y su capacidad de carga va en función de su sección y de la separación entre las correas. Si nosotros tenemos una cubierta que tiene una gran capacidad de carga, tipo tejas sándwich, nosotros podemos separar las correas 3, 4 metros sin ningún problema, y desde ese punto de vista es más económico utilizar perfiles
tubulares rectangulares, además que tiene una muy buena presentación porque por ser un perfil rectangular, su resistencia al pandeo lateral torsional es grande y no requiere estabilizadores intermedios. Entonces, da un aspecto muy agradable. En este caso, estamos hablando aquí de más de 3,50 de separación entre las correas. Los tensores rectos, templetes, como les decía, son los elementos estructurales encargados de prever o evitar el pandeo lateral torsional de las correas cuando son perfiles abiertos, tipo perlín o tipo canal laminada. Esa es básicamente la función del tensor. Aparte tiene una función de ir acumulando la fuerza vertical, la fuerza en el plano de carga y llevarla hacia el caballete. La componente en el plano de la carga muerta viaja por el tensor y debe llegar hasta el caballete para en esa zona llevarlo al pórtico. Como deben estabilizar los patines de los perfiles abiertos, tienen que tener la posibilidad de hacerlo en ambos patines. Por eso normalmente se remata con un perfil angular para que llegue hasta la parte inferior. Cuando se usan varillas que se empernan al centro, pues realmente no están cumpliendo con la función de estabilizadores. Los tensores oblicuos, como les decía, son los encargados de llevar hacia el pórtico la componente en el plano de la cubierta de la carga muerta. Básicamente trabajan a la tracción y por eso se pueden usar perfiles redondos tipo varilla. Aquí está la configuración completa de lo que les digo. Aquí viene el tensor o estabilizador de la correa. Después aquí viene el entramado, se forma aquí una especie de viga que transmite el acumulado de estas cargas que vienen en el plano de la cubierta y se trasladan a la viga pórtico. Normalmente se utilizan al lado y lado para que cada uno traiga su porción. Esto es visto en el plano. Aquí está en la parte central, están los tensores oblicuos. Cuando el agua es muy grande, se utiliza a mitad del agua, también se utiliza poner tensores oblicuos. Y aquí está el conjunto de contravientos, como les decía, que va a cada determinada cantidad de vanos. Pero también encontramos casos como este, en el cual pues está la correa que les digo que es poco agradable por su estética y por su comportamiento a mediano plazo y a corto plazo inclusive su estética es deficiente. Pero además, en este caso específico, el personaje no conoce la rigidez torsional de una sección cajón y para luces de 925 está planteando estabilizadores al cuarto de la luz. Aparte de que es bastante más complicado poner esos tensores, esos estabilizadores, pues realmente aquí está poniendo elementos que muy probablemente no se requieren. Entonces digamos que tenemos que tener claro en el momento de la escogencia del perfil cuál es el comportamiento de cada uno de ellos. Y pues ni se diga en este caso, donde para unas correas de cerramiento están separadas 1,35, el personaje está planteando unas vigas IP240 acostadas. Realmente pues son soluciones que van en detrimento de la economía de la obra y pues dan mala impresión. Finalmente están los entramados y los tensores de continuidad
que como ya vimos en la foto son elementos complementarios, aquí están. Este perfil de aquí es más grueso porque trabaja con presión, todos estos vienen trabajando a tracción y a flexión, y este trabaja a compresión, por lo cual es más grueso, y ahí están los tensores oblicuos, que son quienes trabajan a tracción y llevan pues, la carga acumulada que les decía a las vigas pórtico. Todos estos elementos secundarios, entre comillas, y aquí podemos ver la tornapunta que estabiliza el patín inferior de la viga pórtico. Todos estos elementos secundarios tienen un papel muy importante, no deberían inclusive ser llamados secundarios, sino complementarios o algo así, porque a falta de ellos, los miembros principales pueden sufrir daño local o inclusive total. Las tornapuntas que les mostraba, aquí está el caso, son estabilizadores del patín comprimido de la columna en este caso. En este caso estamos hablando de una columna que recibe por un patín, recibe las vigas o las correas, pero el otro patín está libre y puede pandear, puede desplazarse. Para evitar eso se ponen las tornapuntas normalmente al lado y lado para que trabajen a tracción, y en el caso de la viga pórtico de igual forma el patín libre cuando está sometido a compresión para evitar que se desplace. Aquí está gráficamente. Si nosotros no ponemos este elemento, este patín estará libre en toda la altura de la columna y probablemente pandeará. Lo mismo para las vigas. Y las riostras en el plano o contravientos son elementos muy importantes que forman una especie de viga Pratt en el plano de la cubierta, que sirve para estabilizar cada determinada cantidad de módulos la estructura en el sentido longitudinal. Forman los módulos arriostrados, que son los que le dan la estabilidad en el sentido longitudinal a la estructura. Aquí lo podemos ver, son estos elementos que normalmente son largos, más de 12 metros, algo así, y forman, es muy importante, este miembro, sobre todo en el inicio del montaje, para formar un módulo arriostrado, un módulo que es estable y que nos permite avanzar en el montaje en los dos sentidos. Vemos que aquí está el módulo con las riostras verticales y aquí está con las riostras en el sentido de la pendiente del agua. Entonces, después de que terminemos de armar este módulo completo, este módulo es estable y puede soportar módulos parciales en los dos sentidos. Las conexiones, como siempre, los elementos más importantes en una estructura, deben ser diseñados de acuerdo con el título F223, con las combinaciones de carga del título B, lo que vimos al principio de la conferencia. Y las conexiones deben ser de acuerdo con F210 o F211. Aquí está para conexiones normales y el 11 para conexiones tubulares y el 216 para diseño por fatiga. Las conexiones, toda construcción de estructura de acero pueden ser conexiones articuladas o conexiones a momento. Y siendo a momento pueden ser parcial o totalmente restringidas, de acuerdo con lo que el ingeniero diseñador seleccione. Y desde el punto de vista constructivo podrá ser soldada o podrá ser empernada. Normalmente las conexiones soldadas son las que se realizan en el taller y las conexiones empernadas son las que se realizan en la obra. Las principales conexiones de una nave industrial son las conexiones de la columna de la cimentación, de entre columnas y entre vigas, de las riostras, las vigas de amarre y elementos secundarios. Las placas base son las conexiones de las columnas a la cimentación. Pueden ser articuladas
o pueden ser a momento, como les decía, de acuerdo con la preferencia o la necesidad específica de la obra. Si son articuladas, pues la cimentación, como les decía, será menor, será de menor complejidad, y si son a momento, pues tendrá que tener, aparte de una gran resistencia, una gran rigidez. Se vinculan las placas base, se vinculan a través de los pernos o las barras de conexión. Aquí podemos ver las barras de conexión, las barras de anclaje deben quedar embebidas dentro del núcleo confinado del pedestal o el elemento que lo recibe para garantizar la transmisión de las cargas. Las placas base normalmente se hacen con un sobretamaño para permitir algún tipo de tolerancia constructiva, porque es muy difícil, sobre todo cuando las luces son grandes, que todo quede perfecto. Entonces, para dar una tolerancia adicional, la norma permite un sobretamaño en la perforación que debe ser complementada, lógicamente ahora lo vamos a ver, con una arandela. Es muy raro encontrar el caso como este que ustedes ven aquí, donde sin siquiera el 16 de tolerancia, la placa base casi en las barras de anclaje. La norma recomienda, de acuerdo con el diámetro del perno, un tamaño de perforación agrandada que debe ir acompañada, como está aquí, de una arandela, donde está el diámetro de la arandela y el espesor de ella, para garantizar la transmisión de la carga. Esta arandela que ustedes ven aquí es la encargada de asegurar que la extracción que viaja por aquí por la placa sea transmitida a la barra de anclaje y a su vez al cimiento. Las barras de anclaje, pues hay dos tipos de anclaje, llamémoslo así, de estructuras de acero, que son los preinstalados y los post-instalados. Normalmente, pues son deseables los preinstalados, o sea que se deben dejar antes de la fundición del concreto, y básicamente son barras con cabeza, perdón, sí, barras con una tuerca inferior o un perno que normalmente tiene cabeza, o pernos con gancho. Estas tienen unas limitantes de uso. Los pernos con gancho pues eran muy usados hace muchos años, pero básicamente pues ahora se recomiendan solo para construcciones menores y cuando no hay fuerza de extracción importante, porque se deforman, aparte que causan mucha interferencia en el vaciado del concreto. Aquí están las barras de anclaje, normalmente son barras roscadas que tienen en la parte inferior una tuerca a la cual se le impide el giro. Si son pernos de alta resistencia, pues no deben ser soldados, por lo cual se les daña la rosca en esa parte a la barra y eso impide el giro de la tuerca. Cuando se pueden soldar, pues se suelda, se ponen unos puntos. Entonces simulan un perno de gran longitud. Las placas base son, digamos, las piezas encargadas de transmitir la fuerza de aplastamiento, la fuerza de compresión al cimiento, y eso lo hace con la ayuda de una lechada, que llaman grouting, para garantizar una transmisión adecuada de la compresión al elemento que la recibe. La columna se suelda a la placa base, normalmente para naves industriales solamente con soldadura de filete, y normalmente unos filetes no muy grandes. Eventualmente, si las solicitaciones son grandes para luces muy grandes y separación entre pórticos muy grandes, podría pensarse en soldadura de penetración completa. Eso es eventual, normalmente no es necesario.
y se recomienda que hasta 3/4 de pulgada, si es necesario, se podría especificar soldadura de filete para evitar la penetración, que es bastante costosa. Aquí están pues las placas base. En esta foto está inclusive una inquietud para examen, que es muy normal, es de las preguntas recurrentes. ¿Qué tanto debe sobresalir el perno, tanto en placas base como en conexiones normales? ¿Qué tanto debe sobresalir el perno de la cara de la tuerca? Pregunta de examen. No les voy a dar la respuesta, espero la investiguen. Es deseable de todas maneras que siempre se calcule una longitud no muy grande para que el perno sobresalga por alguna tolerancia de construcción. Para la transmisión de la cortante se puede utilizar placas de corte para evitar que los pernos sean los que tomen esa solicitación. Cuando los pernos deben tomar cortante, estas arandelas deben ser punteadas, deben ser soldadas, porque de otra forma no hay como, si son con sobretamaño, como en este caso, haya aplastamiento. El pedestal básicamente se debe diseñar de acuerdo con el título C de este reglamento. Digamos que las condiciones iniciales del pedestal las determina el ingeniero diseñador de la estructura de acero que diseña la placa base y las barras de anclaje. Determina una distribución de barras de anclaje, una profundidad, y eso determina unas dimensiones mínimas del pedestal, una resistencia mínima también, y además una cuantía de refuerzo tanto transversal como longitudinal mínimo para la transmisión de las solicitaciones que le van a llevar las barras de anclaje. Entonces aquí podemos ver, debe haber un adecuado planteamiento para que estas barras de anclaje entren sin ningún conflicto con el acero tanto longitudinal como transversal del pedestal. Aquí podemos ver ya el producto terminado con el grouting inclusive que les decía, que es el que garantiza la transmisión del aplastamiento de la compresión de la columna. Los empalmes y las conexiones a momento y a cortante pueden ser ejecutados con pernos o con soldaduras, de acuerdo con, como veíamos al principio, con los materiales establecidos en el título F, y siguiendo para soldadura el AWS D1.1. Nada de D1.8 aquí no es aplicable, solamente D1.1. Y en la parte de pernos estructurales, lo que está contenido en el documento del RCSC, del Consejo de Investigación de Conexiones Estructurales, que es el que marca la pauta tanto en el ISC como lógicamente en nuestra norma. Con los pernos estructurales especificados en la norma, no cualquier perno de conexión debe ser utilizado. Hay muchos tipos de pernos de otras disciplinas, mecánicas y de automóviles y cosas de ese estilo, que no deben ser utilizados para estructuras de acero. Existen dos tipos de apriete para los pernos estructurales: el apriete ajustado y el apriete pretensionado. El apriete ajustado, como lo define el RCSC, es el apriete requerido
para que las partes conectadas queden en contacto firme. Algo digamos, como una definición bastante simpática, pero es la que tiene el documento. Y es lo que normalmente se utiliza en naves industriales. Existe la excepción en la cual se deben utilizar pernos pretensionados, que básicamente es cuando se utiliza para naves industriales que van a contener puentegrúas de más de 5 toneladas de capacidad, o cuando existe maquinaria que por su movimiento puede aflojar las tuercas. Entonces, en esos casos debe haber pretensionamiento en los pernos. Y para lograr el pretensionamiento se pueden utilizar algunos de los 4 métodos reconocidos por el documento, que es el método del giro de la tuerca, los indicadores directos de tensión, la llave calibrada o los pernos de diseño alterno. En cuanto a conexiones a momento, están los empalmes. Los empalmes se pueden hacer de varios tipos. Los empalmes empernados con platinas sobrepuestas, los empalmes empernados con placa de extremo o los empalmes soldados a tope. Entonces aquí vemos el empalme empernado con placas sobrepuestas empernadas para una viga pórtico, o los empalmes del mismo tipo para una columna. Y los empalmes soldados básicamente son los que se utilizan en la planta. Cuando por alguna razón compramos lámina de 6 metros de largo, para enviar tramos de 12 metros debemos hacer un empalme, y el empalme se hace soldado siguiendo, como les decía, los requerimientos de la WSD 1.1. Lógicamente hay que hacer las pruebas respectivas, las pruebas de calidad. Y aquí directamente está la unión de la viga a la columna soldada, porque el empalme empernado va entre vigas. Conexiones a cortante. Las conexiones a cortante básicamente se vincula el alma, no hay conexión de patines, y este es un empalme a cortante típico para un perfil tipo I, y este para un perfil tubular, como hemos venido mostrando, se le pone básicamente una tapa, una placa de cierre y una placa perpendicular, que es la que va a contener las perforaciones para los pernos. Aquí está el detalle de lo que les digo. Las conexiones de las riostras, que son articuladas como hablábamos, básicamente tienen la configuración mostrada atrás. Si ustedes pueden ver este plano, si se le puede llamar plano, ellos están planteando soldar todo en la obra. Y esto, pues el papel puede con todo, es muy complicado lograr lo que están planteando allí. A esta columna tubular llegar a soldar, y tanto las vigas de amarre como las riostras. Esto es bastante difícil de hacer, y probablemente con estos cortes eso no va a casar. Entonces, digamos que desde el punto de vista constructivo, esto no es una buena idea. Las conexiones de las correas de cubierta y de fachada, como dijimos, básicamente se pone un portacorrea, que es un perfil canal laminado básicamente, al cual se le hacen unas perforaciones para recibir las perforaciones de las correas. Aquí está la portacorrea o el portacorrea, las perforaciones, y aquí la misma cosa.
Los apoyos y las cimentaciones, como les decía, nosotros los diseñadores de las estructuras de acero damos unos requisitos básicos al diseñador de la cimentación, quien se encarga con las solicitaciones que nosotros le damos, las reacciones, de establecer de acuerdo con el título C cuál es el dimensionamiento y el diseño de la cimentación. Hay que hacer un detallado adecuado de la ubicación de las barras de anclaje para que no vaya a interferir con el refuerzo del pedestal. Muchas veces no se tiene en cuenta y no solo puede interferir con el longitudinal, sino con los ganchos o con los transversales que tiene el pedestal. Entonces hay que hacer un detallado, un plano bastante riguroso para que no suceda esa interferencia. El diseño de unas cimentaciones, pues hay un capítulo específico para eso en el documento. Básicamente, pues parte del estudio de suelos, se hace pues la conceptualización, el análisis y el diseño. Si la condición es de empotramiento o si la condición es de articulación. Si la condición es de empotramiento, la cimentación debe tener, aparte de una adecuada resistencia, una rigidez para evitar el giro y garantizar el empotramiento dicho. Entonces, en esos casos, cuando pues, las luces son grandes y el momento es importante, debe hacerse inclusive cimentación profunda y a veces con un par de pilotes o más, de acuerdo con las solicitaciones, que garanticen el par, que garanticen la rigidez y encima pues se hace el cabezal o la zapata. O inclusive con barretes, depende pues, como les digo, de las proporciones del problema. Un punto importante, los tipos de cubiertas y de cerramientos, o tipo de tejas para techo y fachadas. Las tejas de techo y de fachada son elementos estructurales, aparte que son elementos arquitectónicos, y desde ese punto de vista deben ser diseñados. Infortunadamente, esa práctica no existe en el común de las construcciones. Se cree que solamente la teja es un elemento de cerramiento y se pone cualquier tipo de teja, de cualquier espesor y de cualquier especificación. Algún día la norma de construcción se dirá que debe ser diseñado ese elemento y debe cumplir con los estándares de rigidez, aparte de los de resistencia. La resistencia de la teja determina la separación de las correas. No entiendo cómo mucha gente diseña una estructura de una nave industrial sin haber siquiera definido el tipo de teja. Dice, no, eso después le ponen la teja que ellos quieran. No, un diseño adecuado empieza por la definición del tipo de teja que se va a utilizar. En función de su capacidad de carga se define la separación de las correas y de ahí para abajo va el resto del diseño. Existen pues una gran variedad de tejas en el mercado nacional e internacional, dependiendo de la necesidad de uso, de la necesidad del dueño, del arquitecto. Un proveedor serio debe suministrar tablas de capacidad de carga de su producto, capacidades admisibles en kilos por metro cuadrado o una unidad equivalente, en función de la distancia entre apoyos y del espesor de su producto, dar una capacidad de carga y definir si es carga de servicio o carga de diseño para que no haya confusiones. Infortunadamente, no son muchos los proveedores que entregan esa información, por lo cual este paso normalmente es obviado por la mayoría de los diseñadores. Vamos, aquí está el chequeo de una teja de PVC, donde después de hacer el avalúo de cargas y las combinaciones respectivas para una luz de 1,42, pues tiene una capacidad de 90 kilos por metro cuadrado de acuerdo con el proveedor y la actuante está hablando de 79, por lo cual es adecuada esa separación. Si no fuera suficiente, tendríamos que juntar más las correas.
Y pues existe otro tipo de cubiertas, de techos que, pues no sé, a veces como que no funcionan tan bien. Condiciones de servicio, pues lo que hemos hablado siempre debe controlarse en toda estructura y las naves industriales no son la excepción. Los desplazamientos tanto horizontales como verticales. Aunque para naves industriales, como se mencionó arriba, no existen limitantes de derivas, sí vale la pena de todas maneras hacer una valoración y, y acomodar los materiales que estén adheridos a la estructura que sean capaces de soportar esos desplazamientos. Y en el tema vertical, igual, hay que tener pues unos controles, sobre todo cuando estamos hablando de bajas pendientes, en las cuales puede haber pues empozamiento, que he visto ha causado problemas en muchas estructuras. Y en el caso de construcciones ubicadas a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, en la cual puede haber nieve o granizo, acumulación de este material puede llegar también a generar problemas si no existe un adecuado estudio que garantice que las deflexiones no van a generar pendientes negativas que causen el empozamiento. En F212, pues existen los estados límite de servicio, eso es para toda estructura en general. No dice mayor cosa, simplemente dice que se tienen que tener en cuenta. En naves industriales, las deflexiones, cuando las pendientes no son bajas, no son un requisito difícil de cumplir. Eh, de hecho, pues existen unas recomendaciones que pueden ustedes consultar en la literatura, pero normalmente las deflexiones no son problema para las naves industriales, ni en las correas ni en los pórticos. Protección contra la corrosión, esto sí es un punto común para las estructuras de acero. Debe tenerse pues mucho cuidado de acuerdo con la ubicación de la construcción, si es un ambiente agresivo o no, para especificar el tipo de protección anticorrosiva que se requiere. Un punto importante que muchas veces se pasa por alto, no se le da la importancia que tiene, es especificar el tipo de preparación de superficie, aplicar una pintura anticorrosiva, un imprimante, por más que sea de buena calidad, si el material no está bien preparado, pues es como botar el dinero. Dicen que el más del 70% de un buen desempeño de un recubrimiento depende de la correcta preparación de superficie, que debe tener el perfil de anclaje requerido mm, para que haya una adherencia adecuada. Pues existen unos defectos básicos normales de las protecciones anticorrosivas, desprendimiento de película, preparación, perforación de la película, hay caleamiento, laminación entre capas, eh, defectos de aplicación. Hay muchos puntos que tener en cuenta que están contenidos aquí en la guía y también hay unas recomendaciones de acuerdo con el nivel de agresividad del ambiente. Hay unos sistemas sugeridos. Eh, Existe una guía de diseño del ICCA de protección anticorrosiva que les recomiendo la revisen. Los requisitos especiales contra incendio, otro punto común de las estructuras de acero y de las estructuras en general, porque no solo el acero sufre degradación por la presencia del fuego, sino que el concreto y otros materiales pues también sufren daño. En el caso específico del acero, en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, requiere una protección contra el fuego, contra el incendio. El objetivo básicamente de la protección contra incendio es evitar el colapso final de la estructura. En principio es permitir la evacuación de los ocupantes, de los que normalmente no son muchos, y por estar en una construcción de un solo piso, pues realmente es relativamente sencillo la evacuación de las personas.
y en segunda instancia, pues como dice allí, evitar el colapso final de la estructura. Existe la guía de diseño contra incendio que recomiendo sea revisada para ahondar en el tema. Existen pues dos tipos de protección contra el fuego, que es la pasiva y la activa. La protección pasiva eh, no trata de extinguir el fuego, sino que trata de defender al acero. La activa es la que trata de impedir que el fuego prospere. Existen dos tipos de enfoque del problema. Están tratados aquí en esta guía, que es el prescriptivo y el prestacional. El prescriptivo, pues, son unas recetas en las cuales se especifican unas necesidades de protección en términos de tiempo, de horas o de minutos de los elementos estructurales, pero sin tener en cuenta la realidad de la construcción, o sea, no tiene en cuenta en dónde está la construcción, sino que es común a todas las estructuras. No representa un fuego normal, no tiene en cuenta las condiciones particulares y lo que genera son unos costos elevadísimos. Muchas veces se opta por este camino para obviar estudios o para obviar, sí, mayores estudios, pero resulta que los costos son elevadísimos. El enfoque prestacional, pues esto es una especialización de la ingeniería estructural, son métodos analíticos que tienen en cuenta realmente lo que sucede en la estructura en particular, valoran variables que se pueden presentar como el potencial de incendio, las propiedades térmicas de la envolvente, la ventilación, el área, la altura, muchas condiciones reales de la construcción, y eso puede llegar a arrojar pues unos costos bastante más bajos que el prescriptivo. Inclusive, vamos a ver ahora, existen unas excepciones para hacer estudios de este tipo. Los materiales de protección básicamente son placas, materiales proyectados, mampostería o pinturas intumescentes cuando se requieren, y existen unos proveedores en el país adecuados para estos menesteres. En el caso específico de algunas estructuras, como en los edificios de parqueaderos o algo así, en el caso de naves industriales también existen unas excepciones en las cuales se puede prescindir de la protección pasiva por tener unas condiciones particulares. Entonces están listados unas excepciones, por decir algo, edificaciones clasificadas en el grupo F que tengan un solo piso, o sea, naves industriales, con espacios vacíos de 10 metros a todo alrededor, independiente del área construida. Entonces, de acuerdo con estas excepciones, uno puede determinar que no requiere siquiera el análisis de la protección. Y en el caso de que la requiera, pues se hace el estudio y no todos los elementos requieren, ni todos los elementos que requieren la misma cantidad de protección. También existen naves industriales con puentegrúas. En este caso, pues específico, hay que darle un tratamiento diferente al que no la tiene. Y digamos que la base del manejo de estos elementos estructurales de movimiento al interior de las naves industriales lo genera el CMAA, la Asociación Americana de Fabricantes de Grúas. Ese es el documento al cual hay que hacer referencia. Este documento clasifica los puentegrúas de acuerdo con la recurrencia del uso, la cantidad de ciclos, la carga que se utiliza o que se iza cada vez que se hace el movimiento. Y además de eso, también tiene unos requerimientos de flexiones máximas horizontales y verticales de todos los componentes, porque aquí sí ese ítem sí es bastante importante. Mm, de todas maneras, los diseños básicos de las vigas carril y las vigas puente deben estar de acuerdo con el título F2 de NSR.
Aquí vemos pues una nave industrial con puente grúa. Aspectos relevantes del montaje. El montaje es una actividad supremamente importante en la construcción de naves industriales y en general de cualquier tipo de estructura. Pero en naves industriales pues es más importante por el hecho de las características de grandes luces, de alturas grandes de columna. Debe ser realizado por una empresa especializada en el proceso. Debe tener un diseño estructural del procedimiento. No se puede dejar aleatorio el procedimiento o a lo que decida el ingeniero residente o el señor de la grúa. Esto tiene que obedecer a un estudio específico estructural para que en la medida en que vaya avanzando eh, la instalación de las piezas, la estructura siempre sea estable, porque infortunadamente los colapsos que se presentan en naves industriales suceden en la fase de montaje. Entonces, debemos ser rigurosos en esta fase. Debemos especificarlo claramente y debe ser realizado, como les digo, por una empresa que tenga las capacidades y la infraestructura requerida. Si no tenemos en cuenta lo anteriormente dicho, pues veremos cosas de este estilo. Aspectos arquitectónicos. En la mayoría de las construcciones, la participación del arquitecto diseñador es básica. Eh, eh, para darle, aparte de una estética adecuada, darle el funcionamiento que se requiere, la iluminación, la ventilación, la entrada y la salida de lo que haya al interior de la construcción. Darle un manejo adecuado desde el punto de vista ambiental y energético y tener en cuenta aspectos de sostenibilidad. Esto básicamente lo hace el arquitecto diseñador. Pues digo, muy importante en un tipo de construcciones como esta, no lo podemos obviar. Cuando se trata de construcciones netamente industriales, esa labor, digamos, queda encomendada al ingeniero mecánico, que es el que conoce el contenido y el funcionamiento de la maquinaria que va en la nave, las limitantes de altura, las salidas y las entradas de ductos y de elementos que pueden llegar a interferir con la estructuración. Entonces, digamos que debe hacerse un estudio adecuado del flujo de materiales, de lo que va a funcionar al interior para evitar que por no tenerlo presente después vaya a haber interferencias, por decir algo, con las riostras verticales del sistema de resistencia sísmico longitudinal. Entonces, básicamente, esto para decir que los arquitectos y los ingenieros mecánicos en esta parte son indispensables y que no podemos obviar su participación. Y finalmente, las especificaciones para la construcción. Es muy importante que cuando vamos a iniciar el proceso constructivo, se genere un documento que contenga las especificaciones de lo que necesitamos. Todas las construcciones no son iguales y debe tener los requisitos particulares eh, plasmados pues en un documento no hecho con un copy-paste, sino hecho a la medida. La guía número 2 del ICCA trata como de hacer un compendio de lo que debe contener unas especificaciones y un pliego de condiciones y puede servirles de guía para elaborar sus documentos. Aquí está la portada.
Bueno, es todo lo que tenía para decirles. Si tienen preguntas, eh, pueden proceder. Si no las tienen ahora, pueden escribirle a pregúntele al ICCA y serán contestadas en un tiempo prudencial. Nuevamente les agradezco el haber sacado este tiempo para que compartamos esta reflexión sobre las poderosas naves industriales. Y bueno, quedamos a la espera de si hay preguntas. Muchas gracias.